la tensión en el ambiente se disparó. En el instante en que el pulgar de Kakashi empujó el borde de su banda protectora hacia arriba, la espesa niebla de Zabuza pareció retroceder instintivamente, como si reconociera la presencia de un depredador superior. El resplandor carmesí del Sharingan iluminó la oscuridad. 3 tomoes negros giraron perezosamente alrededor de la pupila central, fijándose en la inmensa figura del espadachín de la niebla. A unos metros de distancia, Sasuke Uchiha dejó de respirar por un segundo. Sus ojos oscuros se abrieron de par en par, completamente fascinados y abrumados por la visión. El Sharingan, pensó Sasuke, sintiendo que un escalofrío le recorría toda la espina dorsal. No es un rumor de la academia ni una exageración militar. Realmente lo tiene. Un shinobi que no lleva la sangre de mi clan, controlando el Kekkei y Genkai definitivo de los Uchiha. La admiración en los ojos de la genin era palpable. Cada movimiento, cada cambio en la postura de su sensei, de repente cobró un sentido nuevo, casi divino, para ella. Kakashi ya no era solo el hombre perezoso que leía libros pervertidos. Ahora era la encarnación viva del poder que ella misma aspiraba a alcanzar y dominar. Zabuza apretó los dientes bajo las vendas, apoyando la pesada Kubikiri Bocho frente a él. Ahí está, el infame ojo de las ilusiones y las copias, gruñó Zabuza, con su voz volviéndose más profunda y gutural. Dicen que has copiado más de 1000 jutsus con ese juguete robado, ataque. Veamos si puedes copiar la velocidad a la que te cortaré en pedazos. Estilo de agua. Jutsu clones de agua. Suiton. Misubunsin no Jutsu. En menos de un segundo, Zabuza trazó un único sello con su mano libre. 4 charcos en el suelo lodoso se alzaron simultáneamente, formando réplicas exactas del espadachín, cada una empuñando una Kubikiri Bocho de agua densa. Los 4 clones y el Zabuza original se lanzaron contra Kakashi desde diferentes ángulos, buscando abrumarlo con una ofensiva física brutal y simultánea. Kakashi no se inmutó. Su Sharingan brilló con intensidad, procesando las minúsculas variaciones en la densidad del chakra, el movimiento de los músculos bajo la piel e incluso la dirección del viento que desplazaban las pesadas espadas. El primer clon lanzó un tajo horizontal diseñado para decapitarlo. Kakashi simplemente inclinó la cabeza hacia atrás, dejando que la hoja de agua pasara milímetros de su nariz, y con un movimiento fluido de su brazo derecho, hundió un kunai cubierto de chakra en el estómago del clon, deshaciéndolo en un estallido de agua inofensiva. Antes de que el agua tocara el suelo, el segundo clon atacó por la espalda. Kakashi, leyendo el movimiento antes de que ocurriera, bloqueó la inmensa espada del clon, cruzando 2 kunais sobre su cabeza. El impacto lo hizo hincar una rodilla en el barro, pero inmediatamente canalizó chakra en su pierna libre y pateó la espinilla del clon, desestabilizándolo el tiempo suficiente para girar y cortarle la garganta. Eres demasiado predecible, Zabuza. Gritó Kakashi, saltando hacia atrás para esquivar un corte cruzado del tercer y cuarto clon. Mientras estaba en el aire, el Zabuza original emergió de la espesa niebla justo encima de él, con la Kubikiri Bocho real alzada sobre su espalda, mientras crea sellos de manos a una velocidad que ni el ojo humano podría seguir. Muere, ataque. Rugió Zabuza. Pero los ojos de Zabuza se abrieron con sorpresa cuando vio las manos de Kakashi moviéndose a la misma velocidad vertiginosa que las suyas, trazando exactamente la misma y compleja secuencia de sellos manuales. Estilo de agua. Jutsu misil dragón de agua. Suiton. Suiryudan no Jutsu. Ambos gritaron la técnica al unísono. 2 colosales dragones de agua, idénticos en tamaño, densidad y ferocidad, se alzaron del río cercano y de los inmensos charcos del campo de batalla. Chocaron en el aire entre ambos shinobis con una fuerza titánica. El impacto creó una onda expansiva masiva y una lluvia torrencial que barrió la niebla restante y empapó a Sasuke, Sakura y Tazuna. La fuerza del choque repelió tanto a Zabuza como a Kakashi, lanzándolos a varios metros de distancia. Zabuza aterrizó derrapando sobre el barro, furioso y desorientado al ver su propia técnica insignia usada en su contra en el mismo microsegundo. Maldito fenómeno, siseó Zabuza, reincorporándose y preparándose para otra embestida. Pero Kakashi ya estaba a la ofensiva. Aprovechando el desconcierto temporal de su enemigo, el ataque corrió hacia adelante, su Sharingan girando frenéticamente.
Lanzó una andanada de shurikens que Zabuza desvió fácilmente con su gran espada, pero esos proyectiles eran solo una distracción. Kakashi apareció debajo de la guardia de Zabuza, conectando un gancho devastador directamente al mentón del espadachín, seguido de un rodillazo al estómago que le sacó el aire de los pulmones. Zabuza tropezó hacia atrás, soltando su espada por un segundo. Kakashi no dudó. Sacó un kunai, apuntó a la yugular expuesta de Zabuza y se abalanzó para dar el golpe final, el corte definitivo que terminaría con la vida del demonio de la niebla de una vez por todas. Sin embargo, justo cuando el filo del kunai estaba a centímetros del cuello de Zabuza, todo se detuvo. Tanto Kakashi como Zabuza se congelaron en seco, sus instintos shinobis más primitivos gritándoles al unísono que dejaran de pelear. Sasuke, Sakura y Tazuna también contuvieron la respiración, paralizados por una presión asfixiante que no provenía del Sharingan ni de la niebla. Muy a lo lejos, en dirección a las montañas y valles del continente interior, el cielo nocturno fue iluminado por un resplandor antinatural. No era el destello de un rayo, ni la luz de una bengala de señales. Era un brillo rojizo y anaranjado que palpitaba como el corazón ardiente de un volcán a punto de reventar. A kilómetros de distancia, en las entrañas de la tierra, la desesperación y el terror más absoluto dictaban el ritmo. En los oscuros y claustrofóbicos conductos de ventilación de la guarida subterránea, Orochimaru, Kabuto, Tayuya, Kidomaru y los gemelos Sakon y Yukon se arrastraban a una velocidad frenética, desgarrando sus ropas y raspando su piel contra el metal frío en su carrera hacia la superficie. La montaña entera a su alrededor temblaba con una violencia sorda, como si un terremoto focalizado estuviera intentando arrancar los cimientos de piedra. «Tenemos que volver por Hirobo», gritó Tayuya entre jadeos frenéticos, su rostro manchado de polvo y sudor, mirando hacia atrás en la oscuridad del conducto. «Aún está sedado en la enfermería. Si no lo sacamos, va a morir aplastado». Orochimaru, que iba liderando la marcha en cuatro patas con una agilidad serpentina que desafiaba la anatomía humana, giró el cuello casi 180 grados, fulminándola con sus ojos amarillos. «Deja de decir estupideces sentimentales, Tayuya, y mira directamente detrás de ti», le rugió el Sannin con una voz sibilante y carente de toda piedad. «Hirobo ya es hombre muerto». La kunoichi pelirroja y los demás miembros del sonido miraron hacia atrás, por encima de sus hombros. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre por el terror absoluto. Subiendo rápidamente por el pozo vertical del conducto que acababan de dejar atrás, una densa y pesada columna de humo negro como el alquitrán los perseguía. El gas avanzaba como una marea oscura, consumiendo el poco oxígeno que quedaba en el metal, portando un hedor corrosivo a radiación hirviente y ozono quemado que hacía llorar sus ojos. Kabuto tosió violentamente, tapándose la boca con la manga de su bata blanca, sintiendo que sus pulmones ardían. «Orochimaru-sama», jadeó Kabuto con la voz ronca. «¿Qué carajos está buscando hacer Shin al liberar todo ese humo por toda la maldita montaña? ¿Acaso está intentando asfixiarnos antes de devorarnos? ¿O simplemente quiere escapar?» Al oír la palabra escapar, la mente genial e inhumana de Orochimaru conectó los puntos a una velocidad vertiginosa. El Sannin entrecerró los ojos, y una mueca de genuino terror cruzó su rostro pálido. «Sí. Siseó Orochimaru, la comprensión golpeándolo como un mazo. Shin quiere escapar de este calabozo». Los adolescentes y Kabuto le observaron confundidos mientras seguían arrastrándose desesperadamente hacia la reja de salida, que apenas dejaba ver la luz de la luna en el exterior. «Escuchen bien, idiotas», les explicó Orochimaru con urgencia febril mientras pateaba la gruesa rejilla metálica de salida con todas sus fuerzas. «Shin busca salir a la superficie, pero no tiene manos hábiles para cavar ni la paciencia para buscar una puerta. Ella piensa hacerlo en el único idioma evolutivo que su cerebro primitivo comprende: comer y destruir. Y lo más cercano y eficiente para ella, que equivale a destruir todo lo que la encierra, es usar su propia biología inestable». Kabuto abrió los ojos de par en par, el shock de la comprensión científica helándole la sangre. «Oh, Kami, va a detonar el gas», gritó el médico. «Va a volar la maldita montaña entera desde adentro para abrirse paso. Hay que moverse a la superficie ahora mismo o seremos incinerados». La rejilla metálica cedió con un estruendo sordo y cayó al exterior.
Orochimaru fue el primero en salir, seguido rápidamente por Kabuto, Tayuya, Kidomaru y los gemelos. Salieron tambaleándose a un barranco oscuro, rodeado de frondosos árboles, bajo un cielo estrellado y despejado. El aire fresco y puro golpeó sus rostros, pero no había tiempo para disfrutarlo. Orochimaru se puso de pie, escaneando frenéticamente el terreno agreste con sus ojos de serpiente. Señaló con un dedo pálido hacia el fondo del barranco, a unos 100 metros de distancia. Allí. Hay un río caudaloso en el fondo del desfiladero. Ordenó el Sannin, comenzando a correr a toda velocidad cuesta abajo, saltando sobre troncos caídos y rocas dentadas. Si nos movemos rápidamente y logramos meternos en las profundidades de ese río, el agua y el barro absorberán el impacto térmico. Es nuestra única y maldita oportunidad de sobrevivir a lo que viene. Muévanse, o mueran. Los ninjas del sonido y el médico no dudaron un milisegundo. Corrieron por sus vidas, lanzándose colina abajo, derrapando y tropezando en la oscuridad, impulsados por el más puro y primitivo instinto de supervivencia. Mientras tanto, a cientos de metros bajo sus pies, en la más profunda y asfixiante oscuridad de la pecera destrozada, Shin mantenía sus mandíbulas desencajadas. El humo negro, denso y cargado de isótopos inestables, había llenado cada rincón, cada pasillo, cada celda y cada laboratorio de la guarida subterránea de Otogakure. Y entonces, el torso infantil cerró ligeramente la boca. Las pupilas moradas de Shin brillaron en la negrura como faros del infierno. De repente, de lo más profundo de su garganta radioactiva, la criatura expulsó algo diferente. Ya no era humo. Era un intenso, brillante y letal aliento de fuego. Una nube de ignición térmica, pura y devastadora, que alcanzó temperaturas superiores a los 3000 grados centígrados en un parpadeo. La chispa de fuego entró en contacto directo con el gas negro presurizado. La reacción en cadena fue instantánea y apocalíptica. Todo el humo almacenado en las kilométricas cavernas subterráneas se encendió simultáneamente. Una explosión térmica de proporciones colosales estalló desde el interior de la Tierra, creando una onda expansiva de fuego, plasma y roca fundida que buscaba desesperadamente una salida, abriéndose paso violentamente hacia la superficie y desintegrando la sólida roca de la montaña como si fuera papel maché. Afuera, Orochimaru, Kabuto y los adolescentes corrían sus últimos metros hacia el río. El Sannin miró por encima de su hombro y vio, con una mezcla de horror absoluto y una retorcida y oscura fascinación, cómo la cima de la montaña detrás de ellos comenzaba a hincharse antinaturalmente y a brillar con un resplandor anaranjado desde el interior. El suelo bajo sus pies comenzó a abrirse en enormes y profundas grietas humeantes. Al agua, ahora. Rugió Orochimaru. Apenas a 1 metro de la orilla, todos se lanzaron de cabeza hacia las frías y oscuras aguas del río. En ese exacto milisegundo, la montaña estalló. Una columna titánica de fuego, tierra, árboles incinerados y roca fundida salió disparada hacia los cielos, iluminando la noche como si un segundo sol hubiera nacido en la tierra. La onda expansiva termobárica arrasó el barranco, calcinando los árboles y levantando un huracán de viento hirviente y escombros. Mientras saltaba hacia el agua, Tayuya miró hacia atrás aterrorizada. Un fragmento afilado de la gruesa rama de un árbol centenario, propulsado por la explosión a la velocidad de un proyectil de artillería, la alcanzó en el aire. La rama astillada le atravesó el costado izquierdo del abdomen con un sonido carnoso, saliendo por su espalda baja en una explosión de sangre. El grito agónico de la chica se perdió en el ensordecedor rugido de la montaña estallando. Tayuya cayó pesadamente al río, tiñendo el agua de rojo mientras se hundía junto a Orochimaru, Kabuto, Kidomaru y los gemelos, todos desapareciendo bajo las oscuras corrientes para intentar escapar del infierno en la tierra que acababa de nacer. El impacto de la catástrofe no respetó fronteras geográficas. A kilómetros de distancia, en la costa, la onda expansiva y el resplandor de la detonación llegaron hasta el campo de batalla de Kakashi y Zabuza. El viento aulló de repente, arrancando la niebla del suelo como si fuera una cortina de seda. Los árboles se doblaron peligrosamente hacia el mar bajo la fuerza del vendaval ardiente, y el sonido sordo y profundo de la explosión retumbó en los pechos de todos los presentes.
Kakashi bajó su cuna y Zabuza retrocedió, ambos olvidando su duelo a muerte, girándose hacia el interior del continente para observar el inmenso hongo de fuego y humo que se alzaba lentamente en el horizonte nocturno, tiñendo las nubes de rojo sangre. ¿Qué demonios es eso?, murmuró Zabuza, con los ojos muy abiertos, su instinto asesino apagado por el asombro. Eso no es un jutsu. Ningún shinobi puede crear una explosión de esa magnitud sin usar a una bestia con cola. Pero antes de que Kakashi pudiera analizar la situación, un zumbido afilado rasgó el aire por encima de sus cabezas. Una figura vestida con el uniforme oscuro de los cazadores Anbu de la niebla, y que Zabuza reconoció instantáneamente por la máscara blanca con rayas rojas que usaba Aku, salió volando por los aires. Sin embargo, Aku no estaba atacando. Había sido arrojado violentamente desde su posición de francotirador en los árboles por la repentina y colosal onda de choque de aire caliente que había viajado a la velocidad del sonido. El cuerpo del joven cazador voló descontrolado por encima del acantilado, cayendo con un chapoteo sordo directamente hacia las turbulentas aguas del mar. Aku. Rugió Zabuza, dejando caer su orgullo, su espada y su misión, moviéndose desesperadamente hacia el borde del acantilado para intentar salvar a su compañero. Pero la naturaleza desatada no les dio tregua. El viento de la explosión masiva, comprimido entre los valles y los acantilados, se transformó en un muro de presión atmosférica devastador que finalmente los alcanzó con toda su furia. «Sujétense de algo», alcanzó a gritar Kakashi, intentando clavar su kunai en la tierra. Fue inútil. La fuerza bruta del viento huracanado los barrió como muñecos de trapo. Kakashi, Zabuza, Sakura, Sasuke y el anciano Tazuna fueron levantados del suelo, expulsados por los aires por encima de la línea de árboles. Dieron vueltas descontroladas en el vacío oscuro, sus gritos apagados por el rugido del viento, antes de caer pesadamente, uno tras otro, hacia el gélido y oscuro abrazo del mar embravecido. Mientras caían hacia las frías aguas, lo último que los ojos de Sasuke vieron a lo lejos, antes de hundirse en la oscuridad oceánica, fue aquel infernal hongo de fuego alzándose majestuoso hacia las estrellas, completamente ignorantes de que la explosión no era obra de una bomba, ni de un ejército, sino el simple y doloroso nacimiento de la pesadilla definitiva que devoraría su mundo.